Bien, vamos a ver ahora el contrato de mandato. ¿Qué es un mandato? Hay contrato de mandato, dice el artículo 1319 del Código, cuando una parte a la que vamos a llamar mandatario se obliga a realizar uno o más actos jurídicos en interés de otra parte a la que vamos a llamar mandante. El mandato puede ser conferido y aceptado en forma expresa o tácita. Tanto la concesión como la aceptación puede ser expresa o tácita. Si una persona realiza un acto en un interés mío y yo no me opongo y acepto sin decir nada que ha realizado el acto, es que tácitamente acepté lo que hizo esta persona como mandatario. Y viceversa, si una persona hace un acto en un interés mío y lo hace porque quiere, es que me está actuando como mandatario. Naturalmente, puedo yo formular oposición, pero podemos decir que el mandato puede ser expreso y tácito tanto de parte del mandante como de parte del mandatario. Es, como los contratos que hemos hablado, consensual, porque el consentimiento genera ya la obligación. Si yo lo hago en forma expresa y acordamos que uno de ustedes va a actuar en representación mía, ya hay una obligación, y si el mandato se presume oneroso, va a haber ya obligaciones del mandatario de actuar, mía de pagar si yo soy el mandante, etcétera, pero ya acordado consensualmente, sin necesidad de que espere a la realización del acto para generar obligaciones. Ahora bien, el Código Civil establecía que existía mandato cuando una persona daba poder a otra persona para representarla y actuaba como mandatario. El Código de Comercio también establecía que cuando una persona se obligaba a administrar uno o más negocios lícitos de otra persona, existía mandato. Ahora bien, la reforma del Código Civil y Comercial establece un ordenamiento nuevo, distinto. ¿Por qué? Porque habla de la representación, pero cuando habla de la representación, ya no está hablando como podía llegar a ser antes, que se podía hablar de una representación voluntaria en el contrato de mandato. Ahora existe un capítulo aparte donde se habla de representación voluntaria. Allá por el artículo 300, exactamente en el 362, aparece un capítulo dentro de los actos jurídicos de representación voluntaria. Esta representación voluntaria dice, el artículo 362, que comprende los actos que el representado puede otorgar por sí mismo. Y los límites de la representación están dados en lo que el representante le obliga al representado, y bueno, de medida la aceptación. Pero cuando habla ahí, habla de una representación voluntaria, porque solo la persona puede otorgar la representación cuando tiene plena capacidad para obligarse. Si no tiene capacidad él para obligarse, no puede otorgar una representación. Esta representación es
aparece en el código como en una regla general de los actos jurídicos. Pero en esa parte general de actos jurídicos habla de representación voluntaria y también va a hablar de representación legal, y ahí remitimos a lo que hemos visto en la primera parte sobre tutores y curadores, porque esa también es una representación, pero legal, no voluntaria. Está la representación voluntaria cuando yo le doy a una persona, yo siendo persona capaz, le doy un poder a otra para que actúe por mí, me represente. Esa es una representación voluntaria. Legal es la que la ley le otorga, por ejemplo, los tutores o curadores. Y también en otra parte, que lo vamos a ver después en el derecho de familia, está la representación parental, que es la patria potestad, que es el padre o la madre que ejercen la representación de sus hijos menores. Representación. En este ordenamiento jurídico aparece la representación que tiene sus capítulos propios. Representación legal o voluntaria, y también está la de la parental. Después aparece el mandato como contrato, que aparece, es lo que estamos viendo ahora nosotros, en el 1319 y siguientes, y que si bien puede actuar como representación, y cuando se otorga un poder y actúa en representación, remitimos a las normas de representación voluntaria, también en este mandato como contrato aparece la posibilidad de un contrato civil y de un contrato comercial, como también puede tener los contratos de consumo, defensa de consumidores, etc. Quiere decir que se puede actuar como en representación, dando un poder, o se puede tener un mandato contractual, donde yo hago un contrato, le doy a una persona un mandato, pero no lo hago por vía de una representación o un poder. Y puedo hacer para que me representen en contrato civil, un contrato comercial. Después tenemos que diferenciarlo también de la consignación y el corretaje, que son dos tipos de contratos donde ya no se actúa en representación, sino en interés quizá de otra persona, pero está la distinta términos que tienen, en donde en cuanto se obligan o no a otra persona respecto a otra persona, pero eso lo vamos a ver después, ahora cuando terminemos el capítulo este. ¿Cuáles son los elementos que se necesitan para que exista un mandato? Tiene que haber un contrato en el cual las partes acuerdan la realización de este contrato de mandato, y en ese contrato una parte le debe encargar a otra la realización de un acto o una serie de actos. Ese contrato, esa posibilidad de ejercer actos, importa una delegación de las facultades que una persona mandante le da a otra persona mandatario para que actúe por ella. Requisito es que esa persona que va a delegar la realización de actos sea capaz él de hacer por sí ese acto. Si yo no soy capaz para realizar ese acto jurídico, no puedo darle un mandato a otra persona para que realice ese acto por mí. El que va a celebrar este acto debe aceptarlo, como ya hemos dicho, expresa o tácitamente.
Tenemos, porque hemos hablado de la representación y hemos hablado de representación y mandato como figuras parecidas, vamos a decir que en este contrato de mandato tiene mayor amplitud, remite a la parte de representación, pero hay otra parte que no, a la que no remite. Por eso decimos que tenemos mandato con representación o mandato sin representación. Y es acá donde se ve un poco la diferencia con el viejo código, porque ahora está contemplado el mandato comercial. En el mandato con representación tenemos la representación exige el previo apoderamiento. Ese apoderamiento, ya le digo, puede ser con una representación voluntaria o puede ser con una representación legal. Si le doy un poder a una persona para que actúe, va a remitir, ese poder para que actúe, las reglas aplicables serán las que aparecen en el artículo 362 de representación voluntaria. Si hablamos de la representación parental, se remitirá al 638 y si es la tutoría, a la parte de representación legal que está dado también en la primera parte, en la parte de tutores y curadores. Este es el mandato con representación. Ahora, el mandato sin representación es cuando el mandatario actúa en nombre propio, pero con un interés en el mandante. No es que le ha dado un poder expreso para que lo represente, sino que actúa por sí y el que queda obligado frente al tercero es el mandatario, no el mandante. Esto es una diferencia que hay con el mandato con representación. Es el mandatario el que asume personalmente los efectos del contrato. Es posible que obedezca a un acuerdo que han tenido antes entre ellos, porque también el mandato ya ha dicho que requería una aceptación de la otra parte. El mandante puede subrogarse en las acciones que tiene el mandatario contra el tercero e igualmente el tercero en las acciones que puede ejercer el mandatario contra el mandante. ¿Cuál sería un ejemplo? Lo importante, completo un poco el pensamiento en este mandato sin representación, es que el mandatario al asumir los efectos del contrato requiere entonces necesariamente que haya otro acto jurídico para transmitirle esas consecuencias al mandante, si no el mandatario pierde estrepitosamente. Vamos a dar un ejemplo, este es el típico caso del mandato comercial. Yo soy soy un proveedor. Yo tengo un almacén, vamos a suponer que tengo un almacén y tengo un mayorista o alguien al que le compro o uno que me provee de la bebida, la Coca-Cola. Ahora, quizás ese
Es una persona que actúa como mandatario mío. Le compra a la Coca-Cola la gaseosa que yo voy a consumir, pero ese además compra Coca-Cola y le provee a otros almacenes. Si yo, por ejemplo, contrato con esa persona, o esa persona que actúa como mandatario, voy a traerme 10 cajones de Coca-Cola. Y después yo no se las pago, o tengo, por alguna razón, no cumplo, no me va a demandar a mí la Coca-Cola. La Coca-Cola ya le vendió a mi mandatario. Y mi mandatario, si yo no le pago, no he pagado la Coca-Cola va a ir contra mi mandatario, no contra mí, porque yo no hice un contrato directo con la Coca-Cola. Él actuó como mandatario mío, contrató con la Coca-Cola en interés mío, pero el que se obligó con la Coca-Cola fue él. Seguramente el hecho de que él sea demandado por la Coca-Cola, él después tendrá acciones legales contra mí por otro acto jurídico que hemos celebrado nosotros, por el cual él actúa como mandatario mío, hicimos un contrato de mandato. Pero no tiene la representación. Pues si tuviese la representación, él actuaría frente a la Coca-Cola diciendo: yo, que tengo poder dado por Pablo, compro Coca-Cola, y si yo no la pago, y si no se le paga, la Coca-Cola me va a demandar a mí, porque yo soy el mandatario, actuó en representación mía. Pero cuando es un mandato sin representación, no actúa en representación mía, sino que actúa por sí, pero en interés mío. Por lo que hay otro acto jurídico por el cual yo quedo obligado con él, si no, él va a perder estrepitosamente. Por eso dice, el mandatario actúa en nombre propio, pero en interés del mandante. El mandante no queda obligado directamente respecto del tercero, ni el tercero queda obligado con el mandante, queda obligado con el mandatario. ¿Cuáles son las obligaciones del mandatario? Debe ejecutar totalmente el mandato, debe actuar dentro de los límites del mandato, se circunscribe a los límites del mandato. Debe abstenerse de ejecutar todo acto que sea dañoso, que pueda inclusive abstenerse de cualquier acto perjudicial. Si yo, por ejemplo, yo actúo como mandatario de una persona y yo sé que, aunque actúe dentro de los límites del poder, ese acto lo perjudica, yo tengo que abstenerme de hacerlo. Si yo, por ejemplo, vamos a ver un típico mandato, puede ser mandato profesional. Yo, como abogado, ustedes me contratan para defender un caso. Entonces, desde un caso, y me dicen ustedes: yo quiero que le pida por esto que me hizo $1.000.000. Entonces tengo obligación de decirle: mira, nunca va a prosperar eso por $1.000.000, porque el daño que te hizo es minúsculo, porque vas a tener que pagar una tasa de justicia del 3%, entonces vas a pagar $30.000 de tasa de justicia, capaz que después prospera la demanda por $5.000, porque no da para $1 millón. Bueno, si yo cumplo el mandato
conforme a lo que ustedes me dijeron, quieren una demanda por $1.000.000, hacemos $1.000.000. Es más, hago un pacto Cotaliti por $10.000, $100.000, total, me los pagan ahora, total, ustedes ya piensan que van a ganar 1.000.000. Esa le tendría que, mi obligación es decirle, mirá, le estás diciendo una aberración. Tengo la obligación de abstenerme de ejecutar acto dañoso y no iniciar una demanda después de exigir una tasa de justicia del 3%. Tengo que informárselo antes. Inclusive el mandatario puede hacerse cargo de la solvencia de las personas. ¿Esto qué sería? Por ejemplo, supongamos que yo cobro una comisión por una venta. Entonces consigo un cliente, si me consigo un cliente 5% del precio de venta, 10% yo te lo pago. Y bueno, consigo un amigo que está interesado, le puede comprar. Ahora, mira, yo no tengo, puedo pagar el 80%, el otro 20%, no, pero lo puedes conseguir en un mes. Bueno, yo te banco, te lo financio. Quizás yo digo, como mandatario me hago cargo de la solvencia, pero ¿por qué? Bueno, pero porque me conviene a mí por la que cobro de comisión y después eso me lo devuelves al mes. Entonces puede ser que sea conveniente. No puede, por lo que es habitualmente la incapacidad de derecho, que ya lo hemos dicho, comprar para sí lo que le encomendaron vender. Si ustedes me dan un poder a mí yo quiero vender mi casa, mira, ya te la vendí, $100.000, pero varía 3 veces más, sí, pero no hubo mejor postura, porque la compré yo. Yo creo que esa incapacidad estaría, puedo llegar a evitar esa incapacidad si que se pone una cuestión impositiva y dice, mira, vendo mi casa, pero que no me paguen más de $100.000, pues más de eso no quiero sacar, porque si no me cambia de categoría impositiva, bueno, por ese precio te lo pago yo. No, simplemente así, si no, es una incapacidad de derecho, por la que no puedo comprar algo que me han encomendado vender. Si hay varios mandatarios, todos tienen responsabilidad solidaria si así lo estipularon, si no cada uno será responsable hasta desde respecto a la parte que asumió. No existe una presunción de solidaridad si hay una pluralidad de mandatarios. El mandatario puede contratar en su nombre o el nombre de su mandante. Pero si excede los límites del mandato y el mandante no ratifica, el acto va a ser nulo. Pero ¿cuándo será nulo? Cuando el contratante conocía los alcances del poder. ¿Cómo sería esto? Si yo, por ejemplo, ustedes me dan un poder para vender una casa y me dicen menos de $100.000 no, y eso lo especifican en el poder, representación, y yo lo vendo a $50.000. Yo me excedo en el mandato. Ahora el otro es adquirente de buena fe o a título oneroso, si es de buena fe. Si no es de buena fe, y acá lo dice, conocía los alcances del poder, la compraventa es nula. Es decir, si la otra persona, el comprador, sabía que no podía vender por menos de $100.000 y compra 50, entonces es como cómplice en esta maniobra, entonces se anula la venta. ¿Puede el mandatario encomendar a otro la tarea? Es decir, sí, no existiría ningún problema si yo se lo encomiendo a otro, pero
soy responsable por los actos que realice la persona que yo designé. Si yo actúo como mandante de otra persona que actúa en representación mía y yo tendré que responder frente a mi mandante, pero yo tendré que responder por los actos que él actúa respecto de mi mandante. Podré subcontratar, pero asumiendo la responsabilidad. Además, entre otras obligaciones que tiene el mandatario es cumplir con los actos que le han comprendido en el mandato, dar aviso de cualquier circunstancia por la cual le conviene apartarse de las instrucciones recibidas, debe mantener reserva de la información, porque yo puedo, por ser mandatario de otra persona, tomar conocimiento de algunas de algunas circunstancias que sean o información de mi mandante que yo tengo que preservar. Tengo esa obligación de reservar toda la información a la que yo pueda haber conocido por mi actuación como mandatario. Debo rendir cuenta, el mandatario debe rendir cuenta de su gestión y entregar todas las ganancias que hubiese tenido, además de exhibir toda la documentación necesaria para acreditar la gestión que hizo en su gestión, en su ejercicio como mandatario. La obligación del mandante perdón, son simples: pagar. Tiene que pagar, e inclusive si el mandato se extingue sin culpa del mandatario, también deberá pagar por lo que ha realizado el mandatario. ¿Cuándo se extingue el mandato? El mandato se extingue cuando hay cumplimiento del mandato, cuando hay una revocación por parte del mandante o una renuncia por parte del mandatario o por fallecimiento del mandante o mandatario. Siempre con el fallecimiento se extingue el mandato. La única forma de que pueda darse o que extenderse la función después del fallecimiento de la persona o mandato es cuando el mandato se da como acto de última voluntad. Si no, con la muerte de la persona se extingue. Si yo doy un poder para vender una casa y me muero mañana, el mandato dura un solo día. Ahora, si yo puedo encomendarle a una persona, bueno, quiero que ponga un epitafio en mi lápida y que diga tal cosa y poner el día en que fallecí, que eso ya estoy mandando una tarea para después de mi muerte. Entonces ahí sí el mandato ese tendrá validez y más se ejercerá después de mi muerte. Había hablado del contrato de consignación y contrato de corretaje como dos figuras así aproximadas. Y lo que vamos a decir que el contrato de consignación, cuando el mandato sin representación es dado para la venta de unas cosas muebles. Se denomina comitente a la persona que le otorga el mandato y comisionista o consignatario a quien lo ejerce. El contrato de consignación tiene unas particularidades, que es que yo, por ejemplo, le doy a una persona en consignación una mercadería, se da para muebles, para que venda. Ahora, ¿cómo es de práctica habitual esto? Yo le doy a una persona algo para que venda y esa persona, supongamos que yo soy un editor de libros, le doy unos libros que edito a una librería para que los venda.
Ahora, esa librería no me los compra, yo se lo doy en consignación. Entonces, lo vende, le doy 10 ejemplares y vende 5. De esos 5 que yo se los di, le voy a cobrar 10 pesos por cada libro y él lo vendió 20. Y los otros también los va a tener a 10 pesos, pero puede optar por comprarlos para después venderlos él a 20, o si ve que con eso se agotó y más su clientela no lo va a comprar más, los devuelve. Por eso fue dado en consignación. No los compra, los recibe en consignación y después solo comprará lo que vendió. Lo que no vendió lo devolverá. En el contrato de corretaje, que es el típico contrato a los que ustedes como en inmobiliaria van a tener, es un contrato por el cual una persona a la que se lo denomina corredor se obliga ante otra a mediar en una negociación o conclusión de uno o varios negocios sin tener una relación de dependencia o representación con alguna de las partes. Es decir, solo hacen el acercamiento y no van a representar los intereses de ninguna de las partes. Son intermediarios para realizar o hacer una gestión o acercar a las partes para uno o varios negocios. No pueden tener compromiso con ninguna de las partes, pero sí pueden asesorar o intermediar por ambas partes al mismo tiempo. Esto es importante porque lo que hemos visto en el capítulo 5, en la parte de los contratos preliminares, puede generar obligaciones a cargo del vendedor o del comprador con contratos preliminares, que todavía no está perfeccionado el contrato, pero ya generan obligaciones. Entonces, si de repente se generó una obligación y alguien de dos partes se echó atrás y quiere entonces la otra parte demandar el cumplimiento de esas obligaciones previas pactadas, tiene que estar ustedes seguros de que se han actuado en esta tarea de mediar y no quedar comprometido por una de las dos partes, porque si no ustedes quizás en aras de estar en la comisión arriesgaron algo de decir no, sí, esto lo aceptaba el vendedor y resulta que no era algo que aceptaba y después el vendedor va a decir, ¿ustedes quiénes son para haber dicho eso si ustedes tienen un mero contrato de corretaje? No es un mandato, no están actuando en representación mía, no tienen facultades para obligarse por mí. Esta es la tarea del contrato de corretaje, por eso a no confundirse. Bueno, con esto cerramos el capítulo de mandato.